Hola, ¿qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien. Y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. De modo que sin tener nada más que agregar, comenzamos. Aunque antes quiero pedirles que por favor se suscriban si es que aún no lo han hecho. Y ya encarrerado el ratón, también regálenme un like o cuando menos un comentario, ya que de esta forma ayudarían mucho a este pequeño proyecto. Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Pedro Vázquez y lo que estoy a punto de contar me sucedió por los años 90. Y es que por aquellos días yo ya llevaba un par de años trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica. Para ser un poco más específico, en un pueblito del cual no voy a dar el nombre. Solo diré que se encuentra a 1 hora y media aproximadamente de Raleigh, Carolina del Norte. Este es un lugar donde hay muchos campos de cultivo de tabaco y creo que debido a eso es que es atravesado por una vía del tren. No lo sé bien porque yo no me dedicaba a eso, pues en lo que yo trabajaba era esparciendo pacas de pino en parques, jardines y camellones. Mi trabajo era realizado en Raleigh y debido a eso tenía que trasladarme todas las mañanas hasta allá y asimismo regresar por las tardes hasta el lugar donde vivía en este dicho pueblito. Un día pasó un huracán que derribó muchos árboles por todos lados en este lugar y debido a eso ya no pude ir a hacer mi trabajo hasta Raleigh. Pero afortunadamente unos gringos me dieron trabajo ahí mismo en el pueblito, ayudándoles a limpiar todo el desastre que había dejado el huracán. La verdad es que no sé cómo funcionaba aquello, pues ellos se decían voluntarios, pero a mí me pagaban por ayudarles, junto con otros 2 hispanos que venían de Centroamérica. Cierta tarde, ya casi para terminar mi jornada laboral, pude ver que el tren estaba llegando. Esto no era raro, pues las vías del tren no habían sido afectadas por el huracán. Y entonces el tren se detuvo y de pronto de una de las puertas de uno de los enormes vagones del centro del tren, un tipo saltó y empezó a correr a todo lo que daban sus piernas, como si alguien lo fuera persiguiendo. Y la verdad es que así era, pues de pronto aparecieron unos de los guardias del tren y lo persiguieron, calle abajo 2 de ellos, mientras que un tercero se comunicaba por un radio que traía en su mano. Eso fue todo lo que pude ver, pues yo tenía que seguir trabajando, pues aún faltaba un rato para mi hora de salida. El trabajo me hizo olvidar pronto aquel suceso, y un rato más tarde terminó el turno y me fui a casa. Mi rutina era simple. Llegaba a casa, descansaba un poco, después me bañaba y al terminar preparaba algo de comer. Y después de cenar salía un rato afuera de la casa, pues me gustaba sentarme en las escaleras que ésta tenía. Ahí permanecía un rato, mirando el movimiento del lugar. Ahora en retrospectiva, creo que eran buenos tiempos. Aquella casa era hermosa por fuera, aunque por dentro no tanto. Era una casa antigua de 3 pisos, pintada de azul con blanco. A lo lejos se veía maravillosa, pero como dije, por dentro no tanto, pues cuando llovía, a pesar de ser de 3 pisos, y a pesar de que yo rentaba un cuarto en la planta baja, tenía que lidiar con las goteras y siempre que llovía tenía que buscarle acomodo a mi cama en un lugar donde no se mojara.
De ahí en fuera todo marchaba bien. Aquella noche todo parecía normal, hasta que vi avanzar a un tipo por la calle. Como dije, era un pueblo pequeño y la verdad es que casi no se veía gente caminando. En estos lugares no es tan común, pues todo mundo tiene carro, incluyéndome, pues yo tenía un pequeño Toyota de 4 cilindros. Aún así traté de no darle importancia, aunque mis intentos de continuar con mi tarde solitaria fueron en vano, pues el sujeto aquel al verme de inmediato se dirigió hacia mí, y al estar frente a mí, así sin más ni más, me dijo: «Oye amigo, ¿será que me puedes regalar algo de comer?». Y entonces fue cuando le puse más atención y me di cuenta que era el mismo sujeto que había saltado del tren. Sí, aquel que había sido perseguido por los guardias del ferrocarril. La verdad es que me tomé mi tiempo para contestarle, pues olía bastante mal. Pero luego recordé que mis padres siempre me inculcaron que debía darse de comer al hambriento y de beber al sediento. Y fue entonces que le contesté: «Está bien», le dije, «toma asiento aquí en las escaleras. Por suerte me sobró algo de la cena». Y entonces me metí a la casa y un rato después le saqué 3 tacos de carne asada y un refresco de lata, de esos de la marca azul que eran mis favoritos por aquellos días. Y entonces el sujeto comió ávidamente y desesperadamente, como si no hubiera comido en varios días. A pesar de su mal olor, por cortesía yo permanecí sentado ahí, a un lado de él, y cuando terminó se tomó el refresco y me devolvió el plato. Y después se levantó, me dio las gracias y dijo que ya se iba. Entonces yo le dije: «Oye, ¿tienes dónde quedarte?». La verdad es que no sé qué me impulsó a decir aquello, pues a mí qué me importaba. Pero a pesar de todo, él me contestó de manera cortés y me dijo: «Pues no, si te refieres a si tengo casa, no, me quedo donde me agarra la noche». «Bueno», le dije, «está bien, seguramente estás acostumbrado y no me lo tomes a mal, pero si quieres, podrías pasar cuando menos esta noche aquí en mi cuarto. Aunque eso sí, la única condición es que te eches un baño y quizá yo pueda regalarte algo de ropa para sustituir esa que traes». Y entonces, al escucharme, el tipo no dijo nada, solo se quedó parado ahí mirándome por un tiempo que me pareció eterno, la verdad. Y después de un rato por fin contestó: «Llevo varios años de trotamundo», me dijo, «y la verdad es que nadie me había ofrecido algo así nunca». «Bueno», le dije, «siempre hay una primera vez, y si aceptas, pues ven conmigo. Te voy a indicar dónde está el baño, y mientras voy buscando la ropa que te voy a dar». Por suerte, aquel sujeto y yo éramos casi de la misma complexión y también del mismo número de zapatos. Eso hizo que le quedaran unos tenis que le di, que la verdad es que yo casi no usaba. También le di un pantalón de mezclilla, algo de ropa interior y una sudadera, así como una chamarra de pluma de ganso. Y la verdad es que después del baño y después de ponerse la ropa, el tipo dio el cambiazo. Se veía muy bien, a pesar de que no se rasuró. Era un sujeto de piel blanca de unos 35 años, de ojos claros, aunque pude notar cierta tristeza en su semblante. Esa noche se quedó ahí y al día siguiente me levanté temprano, pues tenía que ir a trabajar. Preparé algo de comer para almorzar ahí mismo a esas horas.
Esto casi con la finalidad de darle algo de comer al sujeto y quizá también regalarle algo de comida para que se llevara. Y así lo hicimos, almorzamos y desayunamos al mismo tiempo y después le di unos tóperes llenos de comida dentro de una bolsa. Y un rato más tarde salimos, yo rumbo a mi trabajo y él rumbo a quién sabe dónde. Nos despedimos en la puerta de la casa, aunque antes de que se fuera me tomé el atrevimiento de decirle que si quería dejar esa vida, yo le podía conseguir trabajo ahí mismo donde yo estaba trabajando, que era un trabajo temporal, pero que después podíamos continuar en mi otro trabajo donde yo acomodaba las pacas de pino en los camellones. Pero él rechazó mi oferta de manera cortés, pero la rechazó. Me dijo que no, que muchas gracias, pero que no estaba interesado. Y que gracias también por la comida y por el hospedaje. Y después de decir aquello, se alejó caminando por la calle. Hay gente a la que no le gusta trabajar, simplemente fue lo que pensé y seguí con lo mío. Di carpetazo a aquel asunto, pues sinceramente pensé que jamás iba a volver a ver a aquel tipo. Ya habían pasado unos 10 o 15 días, la verdad es que no lo recuerdo bien. Y cierta tarde-noche, en la que para variar me encontraba de nuevo sentado en las escaleras de la casa, recuerdo que casi estaba a punto de meterme a dormir cuando a lo lejos miré que alguien se acercaba caminando. A pesar de la lejanía y de que rengueaba de la pierna izquierda, el tipo aquel me pareció muy familiar. Un vehículo que pasaba lo iluminó. Fue que estuve seguro. Era él, era el mismo sujeto de la vez anterior, pues el enorme logotipo de la chamarra que yo le había regalado resaltaba aún a esa distancia, y en pocos instantes ya se encontraba parado frente a mí. Me dijo que lo había pensado mejor y que si todavía estaba en pie la oferta de trabajo que yo le había hecho, que él con gusto aceptaba. La verdad no lo sé, le contesté, pues casi estamos a punto de terminar. Creo que sería cosa de preguntarle a Mr. Smith, pues él es el encargado de todo esto. Ok, me contestó, no hay problema. Si quieres mañana te acompaño y yo mismo le pido el empleo para que tú no te sientas obligado. Por supuesto que no, le contesté. Yo te ofrecí la oportunidad. Y quiero ser yo el que le diga a Mr. Smith. Eso fue lo que hablamos en ese rato y me pude dar cuenta al tenerlo más cerca que en el rostro presentaba golpes y raspones, pero no me atreví a preguntarle cómo se los había hecho. Y al día siguiente ambos nos paramos frente a Mr. Smith. El señor Smith era un tipo de unos 60 años aproximadamente. No lo vi muy convencido de darle empleo a aquel sujeto, pero creo que más bien lo hizo por mí. Y para ser muy honesto, a estas alturas creo que ni yo quería darle trabajo, pues la verdad no sabía cómo era para trabajar. Pero tanto Mr. Smith como yo nos llevamos la sorpresa de que este sujeto era muy bueno trabajando. Era muy bueno en trabajos pesados y además muy inteligente. Rápidamente se adaptó y aunque ya quedaban solo un par de semanas, el tipo era tan buen trabajador que cuando todo terminó, Mr. Smith se lo llevó con él. Pues al último resultó que el señor era miembro de la Cruz Roja Internacional, o al menos eso fue lo que dijo él. Se llevó a Saúl, pues para este momento ya sabíamos que así era como se llamaba, aunque la verdad
Eso fue lo único que nos dijo, pues era demasiado hermético, y a pesar de que yo le pregunté varias veces de si tenía familia u otras cosas, él jamás quiso decirme nada. Hago resaltar también que otra de las cosas que le pregunté fue qué lo había hecho cambiar de opinión respecto al trabajo. Pero como dije, nunca quiso decirme nada, aunque en ese aspecto me dijo que quizá alguna vez me lo contaría. El trabajo que Mr. Smith le dio era un buen trabajo, pues era cosa de andar viajando por el mundo, lo que hizo que él tuviera un permiso especial de trabajo en los Estados Unidos. Era un muy buen trabajo, además de muy bien pagado, y aunque Mr. Smith también me ofreció el mismo empleo, la verdad es que yo decliné, pues yo estaba muy acostumbrado a estar ahí en mi empleo. No ganaba mal, la verdad, aunque ni en sueños ganaría en mi trabajo lo que ganaba Saúl en el suyo. De esta forma pasaron casi 2 años, tiempo en el que Saúl iba y venía siempre que estaba en el país. Pasaba sus días ahí en mi pequeño cuarto, y esto hizo que fuéramos limando asperezas. Pero a pesar de que era un tipo muy amable, jamás le logré sacar nada acerca de su familia, o de si tenía hermanos o parientes. Pero fuera de eso, teníamos una gran amistad, pues él estaba o decía estar muy agradecido conmigo por su racha de buena suerte, y cada vez que estaba en casa, él se hacía cargo de todos los gastos, así como también de comprar la comida. Un día que llegó, lo vi especialmente pensativo. Así estuvo todo el fin de semana, pero debido a su hermetismo anterior, yo la verdad no quise preguntarle qué le ocurría. Pero no fue necesario que yo le preguntara, pues justo el domingo por la noche, él solo decidió sincerarse conmigo. ¿Recuerdas?, me dijo, que hace un par de años, cuando decidí aceptar tu oferta de empleo, me preguntaste qué era lo que me había hecho cambiar de opinión con respecto al empleo? Pues antes de eso yo te había dicho que no quería trabajar. Sí, así es, le dije, pero la verdad es que no tienes que contarme si no quieres. Bueno, me dijo, la verdad es que, si lo recuerdas, también te prometí que un día lo haría, que un día te iba a contar. ¿Y qué crees? Ese día ya llegó. Durante todo este tiempo han estado pasando cosas, digamos que circunstancias que se han ido acumulando, y debido a eso te digo que estoy casi a punto de regresar a mi tierra de origen, o sea, Costa Rica. Aclaro que para este punto yo ni siquiera sabía de dónde era él. Era cierto que tenía un acento diferente al mexicano, pero yo no sabía su país de origen hasta este momento. Entonces eres de Costa Rica, le dije. Sí, así es, me contestó, pero por favor toma asiento. Voy a contarte lo que hizo que cambiara de opinión con respecto al empleo. Lo único que te voy a pedir es que por favor no te burles si no crees en mis palabras. Claro que eso jamás lo haría, amigo, le contesté. Y una vez más te reitero que no tienes que contarme nada. Lo tengo que hacer, me dijo, pues tú has sido muy bueno conmigo. La verdad es que ni siquiera estaría en la posición donde me encuentro ahora si no hubiera sido por ti.
así que ponte cómodo porque voy a comenzar. Creo que es necesario que te cuente desde el principio para que puedas entenderme mejor. Mi vida era perfecta en Costa Rica, me dijo. Se podría decir que yo era un hombre afortunado, que lo tenía todo, pues gracias a una pequeña herencia que me dejaron mis padres, pude hacerme de un pequeño rancho de 50 hectáreas. Tenía una maravillosa esposa y ella a su vez me regaló 2 hermosos hijos, un niño de 5 años y una pequeña de 3. O es decir, esa edad tenían mis pequeños cuando la desgracia llegó a nuestras vidas. Resultó que un ranchero que era mi vecino murió por la edad. Él era muy buena persona, pero después de que él falleció, uno de sus hijos llegó a vivir ahí. Y lo que el señor Fortunato tenía de buena persona, lo tenía su hijo de maldito. Aquel infeliz anhelaba poseer mi rancho, y cada que me lo encontraba, donde fuera que me lo encontrara, me hacía ofertas por él. Obviamente ofertas que yo declinaba, pues para nada estaba interesado en vender. Pero lamentablemente mis negativas constantes lo único que hicieron fue que cada vez más él iba acumulando odio y rencor en mi contra, al grado de que un día me puso un 4 en el que gracias a mi maldita adicción al juego caí redondito. Pues cierta noche en la que me encontraba en el único bar del pueblo con varios amigos, para variar jugando, llegó un tipo que no era de ahí, y como yo era el que me encontraba ganando, el tipo quiso jugar contra mí. Después de un rato me ganó todo lo que yo traía y también todo lo que yo les había ganado a mis compañeros. Y mi estupidez y también el hecho de que ya llevaba varias cervezas encima no me dejaron darme cuenta de que todo era una trampa, pues de pronto un tipo que trabajaba con el hijo de don Fortunato lo acusó de estar haciendo trampa. Maldita sea, cómo no me di cuenta de que todo era una trampa. Esto dijo Saúl con rabia mientras golpeaba la pared con uno de sus puños, llenándose de coraje solo de recordar. Pero después respiró profundamente, se serenó y continuó. Al escuchar que aquel infeliz estaba haciendo trampa, me le dejé ir a los golpes lleno de furia. Y ahora que lo pienso, fui un imbécil, pues la verdad ni siquiera me tomé la molestia de cerciorarme de si era verdad que estaba haciendo trampa o no. Ambos nos reventamos la cara a golpes y ni él ni yo nos dábamos tregua hasta que otro par de amigos nos separaron. Después de eso todavía yo, lleno de furia, le grité que lo mataría, y eso fue lo que selló mi destino. Esa noche ya no pasó nada. Yo abordé mi camioneta y me fui a casa, totalmente ajeno a lo que estaba por suceder, pues al día siguiente todavía ni siquiera salía el sol, cuando ya alguien tocaba insistentemente en la pesada y gran puerta que tenía en la entrada. Mi esposa fue la que salió a abrir, y cuando volvió a entrar vi la angustia reflejada en su hermoso rostro. Y entonces se paró frente a mí y llena de angustia me dijo: «¿Pero qué fue lo que hiciste para que te venga a buscar la policía a estas horas?». Está por demás decir que me aterré, aún sin saber por qué me buscaban, pero cuando me enteré, no pude dar crédito a lo que estaba escuchando. Se me acusaba de haber matado a aquel sujeto, pues este había aparecido en un callejón molido a golpes,
con un reloj que era mío, que me había ganado la noche anterior en uno de sus bolsillos. Obviamente, eso fue lo que me incriminó. Eso y el hecho de que mucha gente me había escuchado gritarle que lo mataría mientras estábamos peleando en el bar. Contratamos un abogado, pero no pudo hacer nada. Me tuve que ir a prisión, así, sin más ni más. Ahí en prisión pasé 3 años, tiempo en el cual mi esposa nunca fue a verme. Y un día, pasaditos los 3 años, me sorprendió porque llegó. Cuando me avisaron que tenía la visita de mi esposa, me puse como loco de contento, pues no la había visto en mucho tiempo, pero muy poco me duró el gusto. Pues al verla ella ya no era la misma. Pude notar en sus ojos un total desprecio hacia mí y también una total indiferencia. Pero por si todo aquello no me provocara el suficiente dolor, todavía me dio la estocada final cuando habló y me dijo: «Te traigo 3 noticias y las 3 son buenas», me dijo. «La primera es que saldrás libre esta misma semana por falta de pruebas, pero la segunda es que vendí el rancho para que pudieras salir de prisión. Y la tercera es que tú y yo ya no somos esposos», me dijo. «Yo logré tramitar el divorcio por separación forzada». Y después de decir aquello, así sin más ni más, solo se levantó y se marchó. Ni siquiera sé si divorciarse de mí fue legal, pero no hay que olvidar que con dinero baila el perro. Ni siquiera pude llorar. Lo único que pensé para mis adentros fue que qué demonios acababa de pasar. Ella dijo que me daría 3 noticias buenas, pensé. ¿En dónde están esas 3 noticias buenas? Pero si aquello que ahora mi ex esposa me había dicho me había parecido malo y fatal, pues no se comparaba con lo que todavía me esperaba. Pues cuando salí de prisión, exactamente una semana después, y la fui a buscar, mis ojos no daban crédito a lo que estaba viendo y mis oídos a lo que estaba escuchando. Ella le había vendido mi rancho a aquel maldito y para acabarla se había casado con él. Pero lo peor fue cuando quise ver a mis pequeños, pues lo único que logré fue que me sacaran a patadas de su rancho, donde ahora los 2 vivían. Sé que al narrarlo no parece demasiado, pero juro por Dios que no se lo deseo a nadie. Después de perder todo, de perder casa, familia e incluso a mis hijos, me intenté quitar la vida varias veces, pero lo cierto es que nunca reuní el valor suficiente y fue por eso que me hice vagabundo del tren, esperando a ver si alguna vez tenía el valor para arrojarme en las ruedas del mismo. Y el resto es historia, amigo. La verdad es que me dejas sin palabras, le contesté, pues no sé qué decirte, amigo. No tienes que decir nada, me contestó, y no te muevas de tu lugar, pues todavía falta contarte qué fue lo que me hizo cambiar de opinión respecto a tu oferta de trabajo. Tienes razón, le contesté. Entonces continúa, por favor. Ese día cuando me fui de aquí, que tú me ofreciste trabajo y no acepté, me fui con los ánimos renovados. Mi intención era llegar al norte, y de hecho lo hice. Cuando pasas tanto tiempo en el tren y lo recorres todo de aquí para allá, te vuelves un experto aún sin querer, y después se hace tan fácil que tan solo por inercia y tan solo con ver un tren sabes hacia dónde va y en cuánto tiempo vas a llegar a tal o cual lugar.
y la única dificultad es cuidarte de los guardias, porque si te descubren y te atrapan, sabes que estás perdido. A algunos otros vagabundos vi cuando los atraparon y después nunca los volví a ver. No quiero decir que algo malo les haya pasado, pero seguramente debieron haberlos deportado. Debido a eso yo me volví un experto, no solamente en viajar, sino también en cuidar de mi persona. Debido a esto llegué rápidamente al norte. En aquellos lugares pensaba pasar un tiempo y después regresar más al sur. Y así lo hice. Rápidamente llegué a una zona en donde se cultivan muchas manzanas. Era un lugar que me encanta, pues a falta de otro tipo de comida, yo comía de esta fruta toda la que quería, no solamente directamente del árbol, sino incluso cuando el tren estaba cargado con la misma. Aunque sí era muy peligroso, pues tenía que ingeniármelas muy bien para que los guardias no me vieran. Me fui en un tren que iba cargado de manzanas hacia la empacadora, y cuando íbamos de regreso pasó lo que estoy a punto de contarte, y que una vez más te suplico que por favor, si no crees, cuando menos no te burles. Ya te lo dije, le contesté, te prometo que no lo haré, por increíble y absurda que sea tu historia. Está bien, dijo Saúl, entonces continúo. Ya de regreso el tren iba vacío, pues tenía que volver a los inmensos almacenes para que fuera llenado de nuevo y repetir el ciclo. Pero unos 100 kilómetros antes de llegar, siempre se detenía en un poblado por espacio de una hora cuando menos. Yo iba bien acomodado en uno de los vagones del centro, y cuando se detuvo, decidí aprovechar para bajar a hacer mis necesidades y también acercarme al poblado para tratar de conseguir algo de comer. Y gracias a Dios lo logré, pues detrás de un pequeño restaurante siempre botaban la comida que les sobraba, y gracias a eso pude comer hasta saciarme, y después volví para de nuevo abordar el tren. Solo que por estar entretenido comiendo se me hizo un poco tarde, y cuando regresé el tren ya estaba en movimiento. Aún así, y haciendo un gran esfuerzo, logré abordarlo. Calculo que serían aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche, debido a que acababa de comer y al gran esfuerzo corriendo detrás del tren para lograr abordarlo. Cuando por fin lo hice y entré a un gran vagón vacío, me dejé recostar en él para tratar de recuperar el aliento, y de pronto en el fondo a mi lado derecho un rojizo resplandor llamó mi atención. Entonces volteé a mirar y era una fogata en el fondo del vagón, y una persona frente a la fogata de espaldas a mí. También quiero hacer la aclaración que para este momento el tren ya iba a gran velocidad. Me dio mucho gusto que ahí hubiera alguien haciendo una fogata, pues en estos lugares hace mucho frío y más por la noche. La verdad es que no me espanté ni me sorprendió, pues otros vagabundos como yo también usaban este mismo método para viajar por todo el país, y lo único que di por sentado es que quizá era algún otro vagabundo, y eso, lejos de preocuparme, me gustó, pues algunos de ellos yo los conocía perfectamente, incluso me atrevería a decir que éramos amigos. Y entonces me levanté de donde estaba tirado
y empecé a caminar rumbo a la fogata, identificándome. Levanté un poco la voz y le dije: hola amigo, soy Saúl, ¿puedo acercarme a tu fogata? Solo quiero calentarme un poco, hombre. Dije todo aquello mientras caminaba hacia la fogata, aunque no obtuve ninguna respuesta. Y de nuevo volví a hablar y le volví a decir lo mismo. Y en esta ocasión sí me contestó. Y me sorprendió muchísimo que aquella voz que escuché era de mujer, pero no solo eso, sino que además me sorprendió sobremanera, porque yo hubiera reconocido esa voz entre millones muy parecidas. Pues, ¿cómo decirlo? Era la voz de mi esposa. Entonces yo escuché a Saúl muy angustiado, pero decidí no interrumpirlo y él continuó. Al escuchar que era la voz de mi esposa, de pronto, como si un velo se hubiera quitado de mis ojos, y entonces fue que la vi, a pesar de estar de espaldas. Su largo y hermoso cabello dorado recorría hasta su cintura por toda su espalda. No podía creer que estuviera ahí frente a mí, hincada frente a aquella fogata. Es decir, no sabía si reír o llorar o maldecir. Un cúmulo de sentimientos se agolpaban en mi pecho. La primera vez que habló, lo que dijo fue: no te acerques más, quédate ahí donde estás. Lo recalco porque lo volvió a decir cuando yo estaba a escasos 2 metros de su espalda. No te acerques más, quédate ahí donde estás. Pero yo no podía quedarme ahí parado, no mientras ella estuviera ahí. A pesar de todo lo hice, me detuve, pero mis pies amenazaban con correr a abrazarla, con correr a besarla, a estrujarla entre mis brazos, no lo sé, a miles de cosas. Es decir, no lo entiendo. Mi mente creo que estaba demasiado confundida, pues por un lado no podía dar crédito a cómo es que ella estaba ahí, y por otro lado estaba feliz de que ahí estuviera. Pero ¿por qué no quieres que me acerque?, le dije. ¿Por qué no quieres? Si yo quiero verte, yo quiero abrazarte, quizás hasta besarte, no lo sé. Me has hecho mucha falta, le dije, mientras avanzaba otro par de pasos. No es el tiempo ni el momento en el que estemos juntos, contestó ella, y te pido una vez más, por favor, que no avances más, que te quedes ahí y escuches lo que tengo que decirte, pues es muy importante. Yo también tengo muchas cosas que decirte, le dije. También las tengo. Por favor, escúchame, le dije. Yo te sigo amando. Por favor, vuelve conmigo. Entonces ella, sin contestarme a lo que yo le acababa de decir, me dijo: te dejé algo enterrado debajo del árbol donde nos gustaba pasar las tardes. Eso que te dejé ahí hará que tu vida se vuelva más fácil de ahora en adelante, pues podrás recuperarla, podrás recuperar casi todo lo que perdiste. Pero entonces yo no soporté más y casi me abalancé sobre ella. Llegué hasta donde estaba y la tomé de un hombro e hice que volteara a mirarme. Y ahí fue cuando comprendí el por qué ella no quería que avanzara. Pues al voltear a verme, pude ver que su cara no estaba
donde debería estar su hermoso y bello rostro, solo había una oscuridad más negra que la noche más oscura. Entonces lo comprendí todo de golpe. Ella ya no estaba entre nosotros. Y entonces al verla me aterré y salí corriendo de ahí, y no importándome que el tren fuera a gran velocidad, me arrojé por la puerta hacia afuera del mismo. Afortunadamente caí sobre unos matorrales y no sobre unas piedras, porque de otra manera no lo hubiera contado. Al caer y debido a la gran velocidad del tren, mi cuerpo fue como el de una marioneta vieja, dando tumbos por aquí y por allá. Por fortuna no me rompí ningún hueso. El golpe fue tan fuerte que incluso estuve a punto de desmayarme, y creo que lo hice por un par de segundos, pero logré conservar la sobriedad. Pero después hubiera preferido desmayarme, o incluso creo hasta morirme, pues pude ver que ella venía caminando hacia mí. Pude ver en su cuerpo ese vestido de flores amarillas que tanto me gustaba que se pusiera, pero su rostro, su maldito rostro, no tenía nada en él, solo aquella oscuridad donde se perdía incluso hasta el alma. Y ahí venía caminando hacia mí, y yo no me podía mover, estaba muy golpeado, y lloraba y trataba de desenredarme de los matorrales para tratar de salir corriendo, pero era en vano. Aquellas malditas ramas parecían enredarse entre mis pies y mis manos, y de pronto ya no supe más. Cuando ella estaba a unos escasos 2 metros de mí, un piadoso desmayo fue a mi auxilio. Y sé que no me lo vas a creer, amigo, pero al día siguiente desperté en el vagón del tren, al interior del mismo vagón en donde había estado. ¿Y cómo supe que era el mismo? Porque allí estaban los restos de la fogata donde ella estaba, de la fogata que creo que ella había hecho, pues ¿quién más? Y entonces, todavía sin poder creer lo que me acababa de pasar, me bajé del tren en la primera oportunidad y después regresé hasta acá. Y te juro que no es porque le hubiera creído, pues hasta la fecha creo que todo fue una alucinación mía, pero sin lugar a dudas tengo que ir, tengo que regresar, tengo que volver para estar seguro de si ella ya no está o qué pasó. Y para eso necesitaba el trabajo, y fue por eso que volví a buscarte, para pedirte que me consiguieras el trabajo que me habías prometido. Wow, sí lo recuerdo, le dije. Ahora entiendo por qué cojeabas de un pie cuando regresaste, y también estabas todo arañado y golpeado del rostro. Sí, me dijo, eso fue el motivo. Ahora ya lo sabes. Dime por favor qué opinas, si me crees o no. Claro que te creo, le dije, pero ¿sabes qué? Lo que yo crea o deje de creer no tiene importancia. Lo que realmente importa es que tú hagas lo que creas que tienes que hacer. Sí, sé que tienes razón, dijo Saúl, pero te debía esa explicación y ahora ya te la conté. Entonces para mí lo que sigue es que volveré. Esta semana que viene me voy de regreso a Costa Rica. Me da gusto, amigo, le contesté.
La verdad es que me preocupa un poco tu situación, pues, según tus palabras, el sujeto aquel es muy peligroso. Así que por favor llévate mi número de teléfono. Es el número del trabajo donde estoy. Y no lo sé, quizá puedas echarme una llamada cuando ya todo esté solucionado, o incluso si necesitas algo, sabes que con toda confianza me puedes llamar para decírmelo. Le dije eso a Saúl mientras le extendía un pequeño pedazo de papel con el número de teléfono de mi trabajo y también con mi nombre completo. Él me dio las gracias y me dijo que me mantendría informado gracias a ese número que yo le acababa de dar. Y entonces se marchó en la siguiente semana, tal cual me lo había dicho. Y ya habían pasado 3 meses. La verdad, si soy muy honesto, yo ya había pensado que él ya nunca más se iba a comunicar conmigo. Cuando cierta tarde que acabábamos de llegar mis compañeros y yo a guardar las herramientas a la bodega y alistar todo para el día siguiente, el gerente de la empresa me llamó y me dijo: tienes una llamada desde Costa Rica. De inmediato, al escuchar aquello, yo sabía de quién se trataba y rápidamente fui a contestar. Hola, Saúl, ¿eres tú? Sí, amigo, soy yo, contestó una voz del otro lado de la bocina. Solo quería hablarte para agradecerte, amigo, me dijo, pues sin ti no lo hubiera logrado. No tienes nada que agradecerle, contesté. Pero ¿a qué te refieres? ¿Quieres decir que sí, todo salió bien? Sí, me contestó. Gracias a Dios que todo salió bien. He recuperado a mis hijos, aunque tal cual te lo había contado desde que estábamos allá. Resulta que aquel espectro que me espantó en el tren sí era mi esposa. Resulta que sí murió. Lo siento mucho, amigo, le contesté. Sé cuánto la amabas, sé que era tu vida misma, pero pues ahora tienes a tus hijos. Ellos son tu motor. Ellos son por los que tienes que luchar ahora. Claro que sí, me dijo. Los he recuperado gracias a ti, amigo. Y he recuperado también mi rancho. Y también otras cosas que había perdido que no tienen mucha importancia. Pues me da mucho gusto, amigo. Y si no es indiscreción, ¿cómo lo lograste? ¿Recuerdas? Me dijo, que te dije que ella me había dicho que algo me había dejado enterrado debajo del árbol donde nos gustaba pasar las tardes. Sí, sí, claro que lo recuerdo, le dije. No me digas que sí había algo ahí enterrado. Pues sí, efectivamente, mi esposa me dejó ahí un pequeño baúl con todas las pruebas que necesitaba para acabar con ese maldito, pruebas del fraude que me había hecho, pruebas de que él había sido el que había asesinado al tipo que me habían achacado a mí. Y no solo eso, sino también había pruebas que le había hecho lo mismo con otros tipos de otros lados, con otros rancheros de otros pueblos. Era un costal de mañas ese sujeto y todas las pruebas estaban ahí. Mi esposa al parecer se las robó a este sujeto y eso fue lo que hizo que ese maldito la matara. Él la mató porque ella le robó todas esas pruebas y esa era una manera de silenciarla, la única manera que el maldito tenía para silenciarla. Y a pesar de todo, ella no le reveló dónde las había enterrado
y el resto es historia, amigo. Ah, y ahí dentro del baúl también me dejó una carta en donde decía que la perdonara por todo lo que me había hecho, pero que, por increíble que me pareciera, ese siempre había sido su plan. Fue lo único que se le había ocurrido para poder ayudarme, y que solamente haciéndome creer que ella ya no me amaba, yo me alejaría para que ella pudiera actuar libremente. Y también me suplicaba que la perdonara y que estuviera seguro de que ella nunca me había dejado de amar, que estuviera seguro de que yo fui su único amor, que estuviera seguro de que siempre estuve en sus pensamientos y en sus oraciones, y que todo lo hizo por mí y por nuestra familia. Y ya por último me dijo que fuera feliz y que sobre todo cuidara mucho a nuestros hijos. Te lo cuento, mi hermano, porque gracias a ti yo logré recuperar mi vida, ya sin mi amada esposa, pero al fin y al cabo sé que un día nos vamos a volver a encontrar. Gracias. No tienes que darme las gracias, le contesté. Sabes que lo hubiera hecho por cualquiera y no me debes nada. Por favor, sé feliz con tus muchachos y cuídate mucho, amigo. Sí, también tú cuídate, me dijo Saúl. Y después ya no recuerdo qué más hablamos, pero no fue gran cosa y solamente nos despedimos. Colgamos la llamada y ya no supe más. Ahora, casi 30 años después, no volví a saber nada de él, pues yo regresé de los Estados Unidos y perdí totalmente el contacto. Y esa es la historia. Esta es la historia de Saúl, el vagabundo del tren. Comunidad, espero que les haya gustado mucho esta historia. De ser así, por favor suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Y ya de paso también regálenme un like y por favor compartan. Y una vez dicho eso, les digo que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente. No sin antes desearles una espantosa noche y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.